Bien, Eloy Zulbarán está con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y también vicepresidente de Fontur. Hoy estamos hablando del transporte público, la realidad que viven no solamente los transportistas, sino también los usuarios. Y hablamos del caso del pasaje estudiantil y el subsidio a los estudiantes del país que sigue en ajustes, como nos menciona nuestro invitado, para su aplicación. ¿Qué pasa con los adultos mayores y también con la tarifa? Lo vamos a hablar también en esta parte de nuestro espacio. Los adultos mayores, hay denuncias también de casos particulares, por ejemplo, lo decía el Comité de Usuarios del Transporte en algunas entrevistas que los hemos podido invitar. Los adultos mayores en una parada son excluidos, son ignorados en algunos casos porque no representan un pago para el transportista. Hoy, en este sentido, ¿qué se trabaja también desde Fontur? Fíjate, igualitariamente el ministro ha instruido que con el sistema con que estamos aplicando la metodología de atención de subsidio a los estudiantes sea el mismo para las personas con algún tipo de discapacidad motora, inclusive para la tercera edad. Ellos van a hacer la misma modalidad, generarían un tiquecito en ese dispositivo y eso lo pueden usar ellos para que paguen en la camioneta de pasajeros, en el metro, en cualquier sistema de transporte. Y el Estado venezolano le depositaría al transportista el saldo total del costo del pasaje. Eso estamos ya trabajando en los equipamientos, ya estamos adecuando todos los sistemas. Lo que nos ha detenido un poquito, hemos ido lento el proceso, es la inscripción en el sistema Patria. Que hay muchas personas que de repente no están inscritas en el sistema Patria, estamos adecuando y estamos yendo inclusive haciendo jornadas en los distintos institutos, liceos, escuelas, porque acuérdate que estábamos en pandemia, en la pandemia no había clases presenciales. Entonces estamos ahorita en ese proceso de inscripción a toda la población estudiantil activa en los entes y distintos sitios de estudio. La adecuación tecnológica en ese proceso también cómo avanza, porque la conectividad no es lo mismo en Caracas que pudiéramos decir en Puerto Ayacucho, que podríamos decir en Tinaquillo, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo se avanza? ¿Cómo hacer una plataforma que pueda ser uniforme? Mira, está diseñado todo precisamente pensando en todo ese tipo de situaciones que pudieran pasar y ocurrir, que obviamente es una realidad. Resulta ser que el sistema trabaja de manera offline. Cuando generas el ticket, obviamente genera un usuario, eso va a una nube donde está depositado el dinero. Cuando el estudiante o la persona de tercera edad vaya a usar el equipamiento, se hace la lectura del dispositivo y funciona tal y cual como un punto de venta. Al cierre de la jornada, cierras el punto y él va a contabilizar todas las transacciones que hizo durante el día, las que estuvieron inclusive offline, fuera de línea, fuera de cobertura, y cuando haga el cierre, ella totaliza. En 2 o 3 oportunidades al día lo va a hacer el equipo automáticamente. Cuando no, que cierres la jornada, tú lo haces manual y él va a contabilizar todos los pagos que se hayan hecho a través del sistema, aunque no esté en línea. Y al transportista se le paga inmediatamente, porque si recordamos la época del ticket, por ejemplo, la denuncia de los transportistas era que el Estado no le pagaba al momento. No, eso es inmediato, eso funciona con la misma metodología de un punto de venta. Al hacer el cierre, el dispositivo está diseñado para hacer 3 cierres diarios. Y en la noche, obviamente, cuando el transportista termine su actividad, hace el cierre manual y inmediatamente contabiliza al cabo de 2 o 3 horas, el tiempo que se tarde el tema bancario, inmediatamente está depositado en su cuenta de cada transportista el dinero del día trabajado. El tema de los transportistas, y ya viéndolo también desde el punto de vista de propuestas, ¿no? y de la forma como es la dinámica del sector transporte, hoy pudiéramos considerar realmente que Venezuela tiene un sector transporte público, entendiendo la dinámica, como mencionamos, con la que trabajan las líneas de transporte en la ciudad, en el interior del país, que son grupos de personas, en la realidad son grupos de personas que se asocian en una línea y reciben el permiso de la alcaldía o del ente del Estado para poder operarlo, pero esto lo podemos considerar como transporte público y también en esta misma realidad como aplicar una medida nacional con las complejidades que pueda tener cada asociación, cada línea con sus puntos de vista distintos y sus realidades geográficas que incluye además el desarrollo de la actividad. Claro, fíjate algo, tenemos que recordar que las rutas de transporte público son potestad del Estado. El Estado otorga concesiones a grupos organizados, legalmente organizados obviamente, para que presten el servicio. Y el sistema de transporte, en el caso urbano, está municipalizado. Cada municipio debe generar propuestas y soluciones a los compañeros que prestan servicio dentro de un municipio. Cada alcaldía, eso depende de la alcaldía, inclusive la discusión de las tarifas. Cada alcaldía en su municipio es garante de la prestación del servicio. En el caso de la suburbana, sí obviamente se hace a través del Ministerio de Transporte
y el INTT son los que permisan la explotación de ese servicio. Así se trabaja el transporte público en Venezuela. Pero estos son empresas, son colectivos en cooperativas, es decir, la pregunta va en el sentido de la independencia que cada grupo organizado de transporte tiene respecto a su dinámica diaria, es decir, no hay, o hay desde el Estado una supervisión de que la línea tenga unidades con ciertas características, o supervisión de que la línea cuente con las unidades necesarias o trabaje en los horarios necesarios que establece la lógica de la ruta. En ese sentido es que va. Claro, fíjate algo. Las organizaciones de transporte están constituidas en diversas formas, desde una cooperativa hasta asociaciones civiles, pasando por compañías, y así sucesivamente ellos se van organizando, dependiendo de la estructura que ellos decidan. El Estado le otorga la concesión para la explotación del servicio, y como te expliqué anteriormente, en los municipales, las rutas urbanas, es la alcaldía quien debe velar por todo ese tipo de situaciones, porque ellos son los que otorgan la permisología, cuántas unidades prestan el servicio, según el estudio de factibilidad, según el estudio socioeconómico de la población que van a atender. Ahí se generan las propuestas de cuántas unidades prestan el servicio, cuál es la calidad del servicio, la tipología de vehículos. Pues acuérdate que tenemos en las zonas más populares, por ejemplo en Caracas, las barriadas, o sea, deben ser unos vehículos de doble tracción, por el tema de las pendientes elevadas, todo ese tipo de cosas se discuten en el órgano superior y obviamente están avaladas por las alcaldías. La discusión de la tarifa también es un tema importante frente a estas formas de asociación que hoy tienen los permisos para las líneas de transporte, porque la tarifa hoy en Venezuela, lo hablábamos fuera de cámara, hay un estudio internacional o un consenso internacional respecto a lo que debería ser el costo de un pasaje y hablan de una media global de $1 por viaje. Venezuela tiene una tarifa subsidiada o una tarifa que no es cercana a este monto y los transportistas deben hacer frente a sus mismas realidades de repuestos, de dinámica de desgaste de un vehículo con una tarifa que no se acerca a este monto. Y siempre estamos escuchando a los transportistas exigir un incremento de la tarifa. Primero, sobre este tema que se discute, normalmente en el primer trimestre del año se establecen en las tarifas para el funcionamiento y posteriores ajustes a lo largo del año. ¿Qué se discute hasta el momento? Claro, fíjate algo, la ley dice que nosotros deberíamos, los transportistas, hacer las propuestas en el último trimestre del año y en el primer trimestre del año hacer la discusión y la aprobación de las tarifas para que van a regir en ese año siguiente. Obviamente Venezuela ha venido sufriendo un ataque económico bestial con la supresión del bolívar, la dolarización impuesta desde el imperio y todo ese tipo de cosas que han atacado al país económicamente. Y el sector transporte no se escapa de eso. Entonces los transportistas obviamente se han visto en la necesidad a veces de ir aumentando las tarifas, pero nosotros en el Ministerio de Transporte los hemos atendido. Hacemos reuniones periódicas donde llegamos a algunos acuerdos y llegamos a algún tipo de negociación, si se quiere, donde con ellos hacemos una metodología de subsidio, unos precios regulados en algunos repuestos, el combustible de ellos es regulado al 100% sin ningún tipo de límites para que no tengan que sufrir un impacto en la modificación por el tema del pago del combustible en la modalidad, por ejemplo, internacional, que cualquiera puede equipar en cualquier hora, en cualquier momento sin libertad de litros. No, la misma condición la tiene el sector transporte en unas bombas destinadas, que ya obviamente esa metodología en los próximos días, ya muy cercano, va a cambiar. Lo que sí es bien cierto que nosotros en algún momento tuvimos el transporte público en casi un 10%, se veían por ahí perreras, se veían ese tipo de transportes artesanales, como quien dice, gente montada en camiones. ¿Hoy ha desaparecido esta realidad? Ya eso desapareció en un 99%. Ya nosotros, gracias a estas reuniones que hemos hecho con el sector y todas estas cosas que hemos ido avanzando nosotros del Ministerio de Transporte, ya hoy en día el transporte público podemos dar fe de que está operativo en un 80% como mínimo. Con una tarifa que hoy cumple las expectativas o todavía en ese sentido que es, pudiéramos decir, el punto clave del desarrollo del sector transporte. Claro. Hoy hay, por lo menos de alguna forma, conformidad o una especie de consenso respecto a esa tarifa que hoy rige Venezuela, o falta más, por ejemplo. Fíjate, faltarían algún tipo de control, en que estamos trabajando en eso para controlar a esos compañeros que importan repuestos y de alguna manera los consumibles del sector transporte que indiscriminadamente aumentan. Ahora en Venezuela en parte de la guerra, los mismos empresarios aumentan hasta los precios en dólares. Entonces hemos estado atacando eso y con los compañeros transportistas se ha logrado nivelar mucho la situación.
Si te das cuenta, ahora el sector transporte de hoy en día no era el de hace unos 5, 6, 8 años, donde había un conflicto permanente, un tipo de cosas. Con toda la guerra económica, con toda la pandemia, aquí hemos estado de la mano del sector transporte, apoyándolos, ayudándolos, y siempre van a contar con el Ministerio de Transporte, y obviamente el presidente viene del sector transporte, el presidente ahora es Nicolás Maduro, y él va a dar el todo por apoyar al sector. Nunca lo hemos dejado solo. Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eloy Zurbarán estuvo con nosotros, vicepresidente de Fontur y también diputado de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y cambiamos de tema, pero nos mantenemos en materia de interés nacional. Vamos a hablar de política, de lo que está ocurriendo en este sentido, de lo que se espera para el año 2024 cuando corresponda una elección presidencial y lo que las organizaciones políticas hoy se plantean de cara a esta fecha. Con Tomás Osillas, analista político y también analista económico. Hacemos una pausa y seguimos con más.